empieza a ser prestigiado dentro de su grupo social. Trabajábamos hace algún tiempo con un grupo de docentes de escuelas de la zona oeste del Gran Mendoza. Entonces estábamos trabajando justamente el tema que trabajamos, era el tema de los chicos de sectores populares. Entonces una profesora de matemáticas comenta una anécdota. Entonces dice que ella estaba dando la clase y de pronto había un pibe que se levantaba. Entonces ella le llama la atención y lo ve, lo bardea. El pibe se sienta callado, un tipo con características de líder dentro. Cuando suena para el recreo, a ella le llama la atención, porque inmediatamente se produjo un silencio en el aula. A ella le llamó la atención, un ruidito hubo ahí, que acá algo raro está pasando. Cuando suena la campana, el timbre para el recreo, sale todo el curso. Se queda solamente el pibe sentado ahí. Se para, mira, ojo a ojo, así, y le dice: te prohíbo que me volvás a tratar de esa manera delante de los otros. Se encontró, ella jamás le había hablado de esta manera, jamás había pasado. Pero bueno, ustedes saben, los docentes tienen una matriz profesional particular. No me vas a decir. Se grita más fuerte, mueve los brazos. Pero mientras hacía esto, ella decía: en qué momento me encaja una trompada, porque la situación de tensión, el pibe baja los brazos y se va. Ella después lo trae al grupo y lo hablamos. A ver, queda claramente acá demostrado, sirve como ejemplo de esto que significa la jerarquía. El pibe era un líder, era respetado por todos sus compañeros, ocupaba un lugar jerárquico respecto de él. Y ella, una mujer, lo descolocó, lo bardeó. Entonces viene y la trata de poner en su lugar de mujer. Vos a mí no me podés tratar de esta manera. Ella, cuando contesta desde la cultura hegemónica, lo pone en su lugar. Lo interesante de esto es que el pibe aceptó el lugar que ella le daba. Ella supuso que no iba a volver más. Era muy buen estudiante. Él volvió. Algo cambió en la relación. Ella tenía una muy buena relación, pero ahí era como una formalidad a partir de ese momento. Pero sirve la anécdota para entender esto, porque este era un pibe integrado, estaba en la escuela secundaria, iba a terminar muy bien. Sin embargo, ahí hay una lógica, les vuelvo a decir, vinculado con el tema de bancarse, de soportar cualquier cosa, el tema de la fuerza vinculada. Es interesante esto porque la escuela trabaja con el esfuerzo. O sea, yo me esfuerzo ahora y voy a tener la recompensa después. La recompensa realmente es más esfuerzo, cualquiera de nosotros lo sabe. Si no se termina, como una trampa. El esfuerzo, esta cosa de la recompensa viene después que entonces termino teniendo yo en esta realidad de la marginalidad, el premio a futuro no tiene ningún sentido. Entonces ellos trabajan con una cosa, operan con una cosa, y esto los docentes que logran entenderlo ponen en marcha dispositivos que permiten una satisfacción inmediata. Y no es porque sean así como una cuestión patológica. No, es la lógica de construcción de la cotidianidad. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Esto de que los procesos legales, los procesos educativos, los procesos de salud son procesos y vienen después. Para ellos es como una cuestión muy dilatoria, termina siendo mentirosa, terminan excluyendo de nosotros, porque la satisfacción no se concreta, no se materializa. El tema es interesante lo que dice Cohen con respecto al delito juvenil, porque dice que el delito juvenil siempre es una denuncia, a diferencia del delito del adulto, que tiene un objetivo y una intencionalidad de enriquecimiento, de apropiación de valores. En el
el delito juvenil lo tiene también, saca un crédito, pero está denunciando algo. Y de esta manera hay que entenderlo. Este joven con su conducta nos está diciendo algo. A mí este concepto me pareció clave, porque uno cambia. Cuando yo tengo delante un delincuente juvenil, si yo lo pienso de esta manera, ¿qué me está diciendo este chico con su conducta? Me paro de una manera diferente, escucho de una manera diferente y a lo mejor logro entender y dilucidar qué está diciendo. No es tema de esto, pero ustedes saben que hay toda, como en cualquier campo de la vida humana y de lo cotidiano, hay como una carrera de méritos. El lugar social se gana por méritos y se pierde por deméritos. Pero entonces la vida o la lógica delincuencial en la instancia juvenil se consigue con una serie de méritos y se va pasando de estadios hasta llegar a un lugar referencial. Una de las cosas que funciona socialmente, que funciona en toda sociedad, pero aquí es muy marcado el tema de la reciprocidad. La reciprocidad es una lógica humana por la cual estamos obligados a dar algo, a recibirlo del otro y a devolverlo. Es la lógica del don, los antropólogos le llaman el don. Yo entrego algo de mí, en ese algo de mí va parte de mi alma, por lo tanto vos tenés que recibirlo, no lo podés rechazar. Pero esa parte de mi alma tiene que volver, por lo tanto alguna devolución tiene que haber. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos, en mi generación, había una reciprocidad hacia nuestros padres. Había una construcción, seguramente que tiene que ver con la cultura, o la subcultura a la que pertenezco, en donde el estudiar era un valor, por lo tanto yo era buen estudiante y eso les devolvía, o sea, terminaba el circuito de la reciprocidad. Muchos docentes se sienten muy frustrados con estos chicos, porque ellos preparan las clases, las traen, entregan parte de su alma, de su espíritu en lo que hacen, y no hay vuelta de eso. Muchos no lo aceptan, por lo cual se rompe la lógica del don. Y cuando lo aceptan no hay vuelta. Pero estamos hablando de dos culturas, de dos subculturas, y el punto de contacto es la escuela. En el barrio, en la cotidiana del barrio, esto se cumple. Y por eso es que los lazos de solidaridad, de reciprocidad, los lazos de sostén del vínculo y los lazos de sostén incluso de todo el sistema delincuencial son tan fuertes. Porque esto existe y esto se mantiene. Insisto, no es una cuestión patológica, es una cuestión humana. Lo construimos todos los días. Parte de la decepción, como les digo, que un docente tiene con sus alumnos porque no se cumplió el circuito del don. Es interesante cómo lo explican las comunidades de la Polinesia, que es donde surge el concepto, que es que va el alma con lo que entrego. Entonces, bueno, visto así, obviamente que esto se cierra cuando mi alma vuelve, eso que entregué de mí vuelve a mí a través de algún objeto, o algún acto, o algún gesto. Bueno, esto en los sectores populares está enraizado y está instalado y además es parte de la lógica y de la estructura que sostiene la estructura. Es interesante, hablando de masculinidad, plantear también la complementariedad. ¿Cómo se da la lógica de lo femenino en los sectores populares? Ustedes saben que Mendoza tiene como particularidades. Existió en Mendoza la primera oficina de protección de derechos, de acuerdo a la Convención Internacional. Fue en Guaymallén. Nosotros estábamos en Guaymallén y la oficina de protección nos convocó a todos los que trabajamos con niños en Guaymallén a trabajar en una política de protección de derechos. Entonces, entre las cosas que hacíamos eran talleres con adolescentes. Eran talleres numerosísimos, pasaron muchas cosas muy interesantes. Pero me acuerdo que en una oportunidad había chicos que era muy heterogéneo ese taller. Había chicos que estaban escolarizados, chicos que venían de barrios marginales, chicos y chicas. Entonces,
los más escolarizados eran los más pardos, eran dark, la ropa, eran distintos y todos los otros lo miraban. Entonces trabajábamos una técnica que eran cuestiones de salud que trabajábamos vinculadas con ellas, pero decidimos jugar con los grafitis. Entonces que eso que habíamos trabajado los pusieran como en grafiti. Habíamos llenado todas las paredes de papel afiche y ellos tenían que escribir. Bueno, cuando vamos a ver qué es lo que habían escrito, nos encontramos con que el grupito dark se salvó totalmente. Entonces, los grafitis que habían escrito eran todos picarescos, por decirlo, por ir bajito, y eran graciosos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, íbamos leyendo, todos los otros estaban dentro de la convención, qué sé yo, no sé, no me acuerdo en este momento, pero sí me acuerdo de los picarescos. Y entonces íbamos leyéndolo y nos daba risa. Entonces, yo me estoy riendo de alguna cosa y miro, y me doy cuenta que ninguna chica se ríe. Y era una cosa no era muy zafada, hoy sería para nada zafada. En ese momento era. Entonces, bueno, a mí me dio una cosa, digo, qué cosa, metí la pata acá porque estoy siendo ofensivo con las chicas. Entonces, bueno, seguimos, terminamos con que y después yo las busco y pido perdón. Bueno, perdón. Entonces, no, dice, si era gracioso. Era muy gracioso, dice, pero si nos reíamos, iban a pensar que éramos putas. Así, clarito. O sea, el rol de la mujer, lo que se espera y el prototipo. Y cuento otra anécdota ya para ir terminando y dejar. En una oportunidad, en el infanto de Guaymallén, nos piden que evaluemos una chica que se tenía que resolver si iba a internación o no. Entonces, bueno, viene la piba, estaba con una acompañante, porque tenía muchas dificultades con su mamá, un acompañante de puesto coordinado, porque tenía muchas dificultades con su mamá. Bueno, la piba, la verdad que muy linda persona, muy franca, hablaba con naturalidad, con ningún problema. Entonces dice, no, dice, yo me enojo mucho con mi mamá, porque mi mamá me dice que no parezco mujer. No sé qué me quiere decir con eso, no parezco mujer. Todo esto, vamos indagando, y entonces estaba de novia, su mamá no quería al novio, donde tu novio está preso. Entonces mi mamá no me deja ir a visitarlo, yo estaba tengo peleas con ella. Tenía un tatuaje en el cuello, así le rodeaba todo el cuello. Entonces cuando yo me pongo a mirar el tatuaje, era muy llamativo así, era el nombre del chico, en el cuello. Y entonces comenta, cada tanto volvía a decir esto de que mi mamá me dice que no parezco mujer y no sé qué me quiere decir. Entonces nos cuenta un incidente que había tenido los días anteriores, y es que iba con unas amigas caminando por la calle y había otras chicas en la otra vereda, y las otras chicas les empezaron a decir cosas y entonces ellas empezaron a defenderse, y como las chicas no paraban, ellas no se iban a aguantar, quedarse ahí como que quedaran como las estúpidas del barrio, entonces se les pararon delante y las otras también, y entonces empezaron a las trompadas, y las trompadas pasaron y alguna trajo un cuchillo, y entonces una conducta masculina. O sea, y entonces cuando esto lo ponemos en palabras y lo vamos traduciendo con ella, vamos encontrando la forma de que ella vea que esa no es una conducta femenina, nos dice, ¿pero qué quieren ustedes? Que me la pase tomando mate y viendo televisión como mi mamá. Entonces, lo femenino y lo masculino está como pautado, como determinado de alguna manera, como marcado. Esto determina conductas. Digo, las chicas que actúan de esta manera quedan ahí, en el filo de la institucionalización, porque son perturbadoras, son amenazantes. Los muchachos mucho más. Pero ellos están actuando en su cotidianidad. Hay que aprender, tenemos que aprender cuáles son las lógicas que mueven. Si nuestra función es tender puentes para que estos chicos puedan ir integrándose al sistema, parte importante de nuestro trabajo tiene que ser entender estas lógicas. Yo quiero terminar con una cosita más, robo unos minutos.
Argentina ha pasado por situaciones sociales catastróficas. La dictadura militar en primer lugar, pero la hiperinflación y después, bueno, los últimos acontecimientos 2001-2002. Situaciones de quiebre colectivo, de quiebre de valores sociales, de quiebre de situaciones de solidaridad, como nunca antes había. La solución que se le encontró desde el Estado a los millones de personas que quedaban fuera del sistema fueron los planes sociales. Los planes sociales instalaron un fenómeno por primera vez en la Argentina. Padres que al perder su trabajo pierden su lugar de autoridad, madres que tienen que salir a trabajar y que tienen ayuda del Estado. O sea, esto en lo cotidiano ¿qué es lo que aparece? Aparece en familias donde el trabajo deja de ser organizador de la dinámica familiar. A trabajar se aprende. Los hábitos de trabajo se incorporan en el psiquismo de las personas viendo trabajar a otros. Los hábitos de trabajo se aprenden en la infancia. Esto de que uno a sus hijos los manda a hacer cosas es absolutamente saludable y es formador del propio psiquismo, porque el hábito de trabajo, la disciplina de trabajo, se adquiere con esos modelos, pero se adquiere con la práctica esta pequeña que les digo, pero se adquiere con el modelo, con el adulto que sale y que vuelve. En Argentina eso se quiebra absolutamente. Piensen que hubo 54% los niveles de desocupación del 54% por abajo de la línea de pobreza, un 24% de desocupados. O sea, padres, ha habido 2 generaciones de argentinos que crecieron en hogares donde nunca vieron trabajar a sus papás, o el trabajo era ocasional y generalmente muy mal pagado y muy poco valorado. Cuando esos chicos crecieron, ustedes saben que la sexualidad en los sectores populares empieza más precozmente que en los otros sectores. A ver, no es que empiece más precozmente, quizás empiece en todos lados igual, pero tienen hijos más precozmente y entonces constituyen familias más precozmente. Cuando las familias profesionales, cuando en las familias profesionales hay 2 generaciones, en las familias de sectores populares hay 3. Entonces, estos chicos que nunca pudieron aprovechar este aprendizaje desde el trabajo de sus padres, repiten lo mismo con sus hijos. Entonces, van a las instituciones de salud, a la escuela, y piden que les den algo. Es llamativo, esto también fue un trabajo antropológico de Gabriel Noel, él estudió escuelas de los sectores marginales de Buenos Aires. Entonces decía, hay familias cuyos padres han tenido trayectorias escolares y son clase baja empobrecida o con pérdida de trabajo, pero han tenido trayectorias que han incorporado el hábito. Le reclaman a la escuela que les enseñe a sus hijos. Confían en que la escuela va a ser el instrumento de la movilidad social, los va a instrumentar para después defenderse en el mundo del trabajo. Y él decía, están estas otras familias que son mucho más jovencitas, hijos de papás que no vieron trabajar, y lo que van a la escuela es a que les den algo. Reclaman algo, pero no el conocimiento, no el hábito. A ver, han quedado esa experiencia catastrófica de Argentina, de alguna manera, les quitó a todas estas generaciones de jóvenes esta oportunidad de que el trabajo fuera el organizador de su psiquismo. Para ya cerrar, y esto es en serio, yo hace mucho tiempo leí un libro de Erich Fromm, la psicología de la sociedad contemporánea. Entonces ahí un párrafo, lo leí en aquellos años y en ese momento no me impactó, pero lo volví a leer hace un tiempo y entonces Erich Fromm comparaba, decía, si un padre en Italia o en España pierde el trabajo, estamos hablando de los años 60, 70, no pierde el lugar de padre, en esos países no pierde el lugar de padre,
Si un padre en los Estados Unidos pierde el trabajo, queda totalmente destituido del lugar de padre. O sea, el trabajo, en Estados Unidos en ese momento, era el que le daba autoridad, confería la autoridad. El hombre que no podía ser proveedor perdía ese lugar. Cuando yo lo releo ahora, digo, bueno, yo fui niño en los 60, en los 70 joven, si mi padre hubiera quedado sin trabajo, hubiera seguido siendo mi padre, ¿no? En mi lógica no hubiera sido destituido de ese lugar. Digo, en este momento, y sobre todo en los 90, los padres que perdieron el trabajo quedaron destituidos. Y esto es otro fenómeno de la cultura. Es cómo entró en nuestra cultura, hegemonizó nuestra cultura, una cultura que tiene que ver con otro modo de país, con otro vínculo social, y que hoy la tenemos, digo, se entra por la televisión todos los días. Hoy vivimos una cotidianidad y varios de estos cambios que sufrimos tienen que ver con esta lógica cultural que termina entrando e imponiéndose y cambiando los patrones culturales que eran. Muchas gracias.